Un segundo. Ya, ¿qué más? Que es todo tipo de letras que se usan en diferentes diseños o textos con estilo propio, ¿ya? Ya, muy bien. Entonces, como que nosotros en diferentes programas ya hemos usado mm, mm, tipos de letra y de ahí viene, ¿no? O sea, los tipos de letra hacen la tipografía. Entonces, estos tipos de letra generalmente vienen especificados en estándares a los cuales ya estamos acostumbrados. Por ejemplo, un tipo de letra estándar y que todos conocen, por ejemplo, sería el Arial, ¿no? El tipo de letra Arial. Entonces, el tipo de letra Arial ya es súper conocido. Otro que sí o sí va a estar presente, por lo menos mientras usemos el Word o programas parecidos, es el Times New Roman, que incluso es una exigencia para trabajos así como proyectos, tesis, monografías y cosas así. Y después hay otros tipos de letras, ¿no? Entonces, nos interesa el estudio de los tipos de letra porque gracias a estos tipos de letra nosotros de una u otra forma podemos darle cierta apariencia también a los símbolos que ya conocemos y que son las letras y números, por ejemplo. Entonces, las letras y números adaptados por una tipografía en particular, entonces nos permiten jugar con ciertas apariencias en general que nos dan estos tipos de letras, ¿no? Entonces, a ver, entonces hay un documentito que les voy a compartir y vamos a ver en este momento. Y el mismo documento también está subido a la plataforma del InDesign. Entonces, ese documento habla de la macro y micro tipografía. Entonces, tenemos que dividirlas en dos, ¿no? La macro tipografía y la micro tipografía. Entonces, estas dos divisiones también las vamos a ver un poco más en detalle enseguida y cómo, incluso cómo podemos hacer para que usemos las características de la macro y la micro tipografía en los diferentes trabajos que hagamos, ¿sí? Bien, entonces, por cierto, ese documento está subido en la plataforma, así que cuando quieran lo descargan, pero les comparto ahora lo que es referido a estas dos, por lo menos, líneas de cómo manejamos los estilos, los tipos de letra que tenemos, por lo menos a los cuales tenemos acceso gracias a los programas que manejan textos, ¿no? Ya, ahora sí. Aquí. A ver. Bien, lo interesante de entenderle a esto de los estilos de letra es que, a los tipos de letra, mejor dicho, es que, o sea, incluso los tipos de letra han sido creados para diferentes tipos de textos. Por ejemplo, cuando los tipos de letra se crearon, por ejemplo, cuando los tipos de letra se han creado inicialmente, se acordarán en los libros súper antiguos que no había siquiera las máquinas de escribir, entonces ahí los tipos de letra eran hechos o había lugares donde se practicaban el cómo escribir incluso, pero eran todos hechos mm, a base tal vez hayan conocido ustedes, hay unos que se llaman tiralíneas o también a base de cierto tipo de pinceles. ¿Alguien ha conocido los tiralíneas? O tal vez lo haya visto en algún lado, no sé. Ahí está. Por si acaso aquí vamos a ver algunas imágenes de los que son los tiralines. Pese a que últimamente se han modernizado los tiralines antiguitos eran una especie de fierritos, a ver, no todos son modernos aquí,
como este, como este, como este aparatito que lo tengo aquí al lado derecho de lo que les estoy compartiendo. ¿Alguien habrá visto uno de estos instrumentos? Tal vez de sus papás, no sé, abuelitos, algo así. Y a todos están viendo por primera vez. Ya. Miren, estos instrumentos eran geniales porque tiene acá, por lo menos, donde, a ver, le voy a hacer una, ahí, otra vez me salí. Un segundo, aquí. Miren, por ejemplo, tiene un tornillo por acá que es muy genial. ¿Para qué? Para que al presionarle, esta puntita de acá, esta punta que tenemos ahí, se volvía más delgada. Entonces, por ende, los trazos que podías hacer con esta tiralíneas eran más delgados. Y estos aparatos solamente los metías a la tinta y listo, por gravedad iba, seguiría chorreando la tinta y ya te permitía hacer el trazo, ¿no? Entonces, a través del tornillo este, controlabas lo ancho o lo delgado del trazo. Entonces, con eso, de ahí sale la lógica, por ejemplo, de que en algunos tipos de letra nosotros tengamos, por ejemplo, a ver, un efecto como el que, por ejemplo, vamos a ver si ahí no mejor en el Illustrator, habrán manejado en el Illustrator eso de el ancho de las letras, pero un ancho uniforme en un sentido y un ancho solamente uniforme en un sentido. A ver, voy a entrar en el Illustrator porque ahí creo que es más directa la herramienta esa. Entonces, de ahí nacen las primeras nociones de cómo estos tiralíneas funcionaban. Sí, a ver, un segundo, aquí le borro esto y esto y esto, ahora sí. Entonces, a ver, estoy dentro de un documento, imagínense que escribo una letra, una palabra. Ya estoy escribiendo esa palabra, está muy chiquita, lo voy a volver más grande. Listo. Ahora le voy a aplicar un tipo de, bueno, aunque no a la letra, mejor hago un trazo directamente. A ver, voy a hacer un trazo, diremos algo así. Ay, me he equivocado. Pero, ¿qué hay con este trazo? Hay unos pinceles que yo creo que los han manejado, pero tienen esta característica. Miren, por ejemplo, yo puedo hacer en la cuestión de los pinceles esto que yo creo que lo habrán manejado de una u otra forma, ¿no? ¿Y qué pasa con esta característica del pincel? Que puedo jugar con la inclinación, o sea, con la inclinación de cómo agarro el pincel, así. Entonces, esta inclinación me permite hacer que las letras o los escritos en general tengan una especie de forma de escribirse muy ancho en un sentido y más delgado en el otro. Listo. Entonces, al final mis letritas tendrían esta apariencia, pero si se dan cuenta, el ancho de este tipo de pincel es más o menos este ancho. A ver, aquí, donde le estoy poniendo una flechita, ese sería el ancho del pincel en el lado que está escrito, digo que está trazado paralelamente, diríamos, al trazo. Y después, conforme va cambiando el tipo de trazo, se vuelven más delgados en los trazos que cambian de sentido. Entonces, ese tipo de trazos vienen precisamente del uso, ay, ay, del uso de este tipo, ay, no, de este tipo de herramientas, sí, del tiralines. Entonces, cuando el tiralines le hacía que el tornillo esté más abierto, digamos,
Entonces el trazo era más, en un sentido se podía hacer que se dibuje más ancho y cambiándole de orientación se volvía más delgado. Después hay otra herramienta que es muy parecida a la herramienta que tenemos en el Illustrator. Fíjense aquí, donde dice herramienta pluma, la puntita que tenemos es una especie de punta de metal. ¿Alguien habrá conocido las plumas metálicas? A ver, vamos a buscar aquí. Ah, ya, aquí está. No, bueno, inicialmente las plumas eran así, ¿no? Plumas de verdad, se usaban plumas en un tiempo eran muy usadas las plumas de águilas y después han ido cambiando a otro tipo de aves porque las dejaban sin plumas en un tiempo las pobres águilas, pero este tipo de puntas, miren como el que les muestro al lado derecho. ¿Alguien habrá visto este tipo de plumas? Como ese que tiene una especie de puntita, pero también tiene un huequito, ¿no? Casi al medio y es una especie de metal ensanchado. Alguien lo ha visto en las películas. Entonces, estas plumas tenían también un ancho, pues, a ver, aquí está bien escrito, aquí está bien especificado cómo se está usando la pluma. Miren, por ejemplo, aquí, aunque no está muy bien especificado, pero, a ver, debe haber otro lugar donde usan las plumas, pero las plumas que ya tenían diferentes aplicaciones para el uso de las letras. em, ya, creo que aquí les puedo explicar eso. Ah, ya, aquí está mejor. Miren, aquí, por ejemplo, esta pluma que les estoy mostrando al lado derecho, tiene incluso una medida, ¿no? Dice 25 y el huequito y luego el lugar donde va escribiendo. Pero aquí la punta es cortada, ¿sí? A diferencia de este otro tipo de pluma que también les muestro acá. En la puntita ya no es tan cortada la punta. Entonces, cuando era así de cortada como esta, la punta, el trazo de este tipo era así de ancho en un sentido y en el otro era delgado. Entonces, este tipo de, de trucos, digamos, que tiene el programa, como en este caso el Illustrator, entonces no han sido, digamos, como que a alguien se le ha ocurrido solamente, sino que han sido una especie de adaptación del programa a las características que ya hacían otros instrumentos, como en este caso el tiralines y la pluma. Entonces, y de igual forma como antes les decía, esta puntita de la pluma se le metía al tintero y después se empezaba a escribir, ¿no? Como que tenía aquí un huequito donde estoy moviendo la puntita de la mano, entonces se quedaba un poco de líquido de la tinta almacenado en este hueco e iba, se diría, chorreando por la ranurita que tiene acá hasta llegar a la punta. Entonces, al hacer eso, te pintaba en todo lo ancho que tenía la pluma para que hagas el trazo de las letras, ¿no? Lo mismo en este caso, entonces solo que este es más puntiagudo. Y, y diríamos que gracias a estas herramientas usábamos de un tipo de tinta. Entonces, dependiendo de los periodos, han ido mejorando también las tintas para que según esas tintas se hagan los diferentes escritos. Entonces, de ahí también sale la lógica de las letras góticas incluso, ¿no? Yo creo que muchos han hecho uso o, o aplicación de las letras góticas. A ver, no sé si tengo instalado letras góticas acá en en el programa y no sé con qué nombre vendrá, pero debe haber por ahí alguna letra gótica.
que generalmente viene con los nombres en griego, ¿no? O directamente góticas o algo así. Y creo que no tengo letras góticas. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. A ver, de estas fuentes comunes, ¿alguien sabrá cómo se llaman las letras góticas? No, creo que no tengo instaladas letras góticas en este equipo. Bueno, pero se ubican cómo son las letras góticas, ¿no? Ya. Me refiero a que se ubican cómo son las letras góticas por lo siguiente. Generalmente las letras góticas están trabajadas en una especie de rectángulo. Y este rectángulo, a ver, mejor busquemos letras góticas aquí. Y estas letras góticas en un inicio se hacían igual con plumas. Entonces las plumas truncadas o plumas más puntiagudas nos permitían hacer esos trazos de las letras góticas. Miren, por ejemplo, este ejemplo que les tengo en el lado derecho. Si yo agarrara el pincel en un solo sentido, entonces en un sentido del trazo, el lugar es ancho y en el otro sentido es delgado, ¿no? Es cuestión de saber en qué sentido va tu pincelada para que según eso se dibuje lo ancho y lo delgado. Y con esa misma lógica las letras góticas se han empezado a hacer. Miren, aquí es más visible. Y estas letras góticas se hacían igual con los pinceles como esos que les he mostrado, ¿no? Bueno, estas ya son mucho más modernas, estas son más trabajadas más modernamente, digamos. Estas también ya tienen demasiado adorno, pero estas son las primeras nociones o este tipo, o más o menos de ese tipo de trazo eran de los que se hacían en un inicio, ¿sí? Entonces, a ver, vayan viendo estos diferentes estilos. Denme un segundito, tengo una llamada urgente. Y vayan viendo cuáles de estas letras góticas hayan hecho o conocido o realizado, no sé.
A ver, miren, por ejemplo, esta fuente que la he copiado aquí, esta tendría esa característica precisamente del pincel, ¿no? De la pincelada en un sentido así. Entonces, cosa que, eh, miren, si yo quiero hacer este mismo tipo de letras góticas, las pudiera hacer desde cero en el mismo programa Illustrator, pero usando este tipo de modo de trazado, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy con esto? A que hacemos una especie de relación histórica de cómo las letras han ido y los estilos que tenemos en los programas han ido adaptándose a los estilos que ya más antes había y que gracias a eso se han, bueno, además de haberse adaptado, también se han estilizado, se diría, las herramientas que los programas nos dan. Entonces, y parte de estos estilos que ya han sido muy usados dentro del área de la tipografía, es precisamente el hecho de qué impresión nos da el, el texto que estemos manejando a lo lejos. Entonces, a eso se le suma los espacios que tenga, por ejemplo, una letra de la otra y qué impresión nos da cuando el texto está alejado. Entonces, a eso le llamamos el área que sería la macrotipografía. Y la microtipografía se ocupa de, por ejemplo, estos detallitos. Miren, me estoy acercando acá y estoy viendo cómo son las puntitas que tienen en los acabados, por ejemplo, las letras, ¿no? Por ejemplo, aquí el trazo vendría a ser así y luego así. No sé si están viendo mi manito. Mejor lo hago con esto. Entonces el trazo de mi pincel va a venir así y luego se sale a este lado, algo así. Pero agarrándole en este sentido del lado ancho, cosa que hagamos algo así, ¿no? Entonces, cuando hacemos este tipo de diferenciación de cómo los acabados han sido, porque miren, si el acabado fuera así como esta línea naranja que hice o así, entonces me va a dar otra sensación de cómo va acabando y tal vez necesite más espacio entre esta letra y la otra. Entonces, a esos espacios y a esos adornitos que son pequeños ajustes que le hacemos a los acabados de las letras, en este caso de las letras que vienen marcadas por un pincel, o por algún tipo de pincel o pluma o parecido, a esos detalles le corresponde el estudio que se le llama de microtipografía, ¿sí? Entonces, tanto la macrotipografía que se ocupa de, a ver, de cómo se ve lo que se llama mancha visual, que sería cómo se ve en general todas las palabras armadas en frases y las frases incluso armadas en bloques o secciones o algo así. Entonces, a cómo se ve esa mancha general del texto, le llamaríamos, o le conocemos como macrotipografía, ¿no? Y a los detalles que son así pequeños, mínimos, o cosas de ese estilo que generalmente tienen que ver con los acabados o inicios o cosas así de cada una de las letras, le conocemos como microtipografía. Entonces, en cada estilo de letra siempre van a tener estas dos áreas presentes, ¿no? Tanto la macro y la microtipografía. Entonces, en el caso de la macrotipografía, ya se ocupan de cómo va a verse en general, según la separación que tengan entre letra y letra, los diferentes escritos, ¿sí? Entonces, y esto nos interesa ver y conocer porque si se han dado cuenta, según los escritos que estemos haciendo, pues también podemos tener diferentes tipos de letra que le acompañan al escrito, ¿no? Por ejemplo, si yo usara, a ver, letras góticas, por ejemplo, ¿qué tipo de escritos ustedes creen que serían alusivos a usar letras góticas? ¿Algún tipo de cuentos de terror, por decir, o cosas así? ¿O a qué tipo de sensación me traería incluso el hecho de usar letras góticas en un escrito? A ver, ideas.
Ya, aquí, aquí Luis nos dice o nos sugiere de que las letras estas, por ejemplo, del estilo gótico, pueden ser aptas para, por ejemplo, eso, ¿no? Esto que está escrito aquí, libros de historias, novelas medievales de la época medieval. Sí, está asociado con esos periodos el uso de este tipo de letras, ¿no? Y actualmente, eh, mm, diremos que las letras góticas se usan para qué? Para cuando quieres adornar un título, por ejemplo, ¿no? Un título, imagínense el título de, no sé, una invitación de matrimonio, por ejemplo. Entonces pueden estar escritos los nombres de los novios, por decir, con letras góticas, ¿no? Y al usar letras góticas se asocia este estilo de las letras precisamente a periodos de reinatos, de lo que tenía el medioevo, ¿no? O sea, reyes, reinas, no sé, toda una corte que estaba al servicio del rey, incluso las peleas que tenían entre reinos y cosas así. Entonces, más o menos a esas temáticas están asociadas este tipo de letras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, y por decir alguna vez tenemos que hacer uso de las letras góticas, dentro de los estilos clásicos como este que les estoy mostrando, o los estilos que son mucho más adornados de entre las góticas, por ejemplo, este que está a la derecha, entonces se pueden ir escogiendo según la ocasión. Pero aún siendo letras góticas, si ustedes se fijan bien, a ver, aquí, en este, no, aquí donde está. En este caso, como este que está acá, mejor lo llevo al programa eso para que podamos apreciar ahí ya. Entonces aquí, en este caso, de estas letras que son góticas, si se dan cuenta, existe un espacio que lo voy a poner con una línea, un espacio entre bueno, por ejemplo, aquí es una B chica, creo, o sí es una B chica, o es U. A ver, ¿qué letra sería? G, R, S, T, U, B. Ah, ya, la letra V o B chica. Entonces a esta, por ejemplo, le voy a poner un espesor mucho más grueso, ya. Es mucho. Ahí. Entonces, ese espesor que lo tengo aquí, a ver, voy a cambiar de color para que logremos diferenciar. Ahí diremos. Entonces, ese espesor que tengo acá, listo, de, de espesor, diría, de espacio interno de la letra, es el mismo espesor que lo tendría en esta otra letra, pese a que esta otra letra es W, y el mismo también debería de ser este, ¿sí? Y no solo eso, también en la otra letra, en la U. A ver, más aquí, otra que tenga espacios. Incluso debería de ser el mismo aquí en los espacios de la S eh, en los espacios de la Q, porque todas las letras están basadas en una especie de construcción parecida al origen de la A o la O. ¿Dónde está la O aquí? Ahí está la O. Esta es la O, entonces igual. Entonces, en función de la O o la A, han sido creadas las demás letras, ¿sí? Y las que son así, se diría de dos columnas, ¿no? Como la A, B, C, D, E, F. Pero hay otras letras que solo tienen que ver con una columna, como la I, L, J, T incluso, que ya no necesitan esta distancia, pero sí necesitan las que tienen que ver con dos columnas o hasta tres, por ejemplo, como en el caso de la M o la W. Entonces aquí los espacios estos se conservan, ¿sí? Y otro detalle, estos son los espacios dentro de la misma letra, ¿no? Como en el caso de la M, el espacio este se conserva tanto a este lado como a este lado. Pero en el espacio entre una letra y otra se van a dar cuenta que puede variar. Miren, por ejemplo, aquí estoy midiendo el espacio que tengo entre la letra M y la N.
Entonces, ese, ahí, me he movido otra cosa aquí. Entonces, ese espacio entre la letra M y la letra N es aquí de esa distancia, diría, pero no es la misma distancia en este caso. ¿Ven? Es un poco mayor, ¿no? Y, y también la distancia esta entre letras, por ejemplo, como la colita de la N y la siguiente que sería la O, tampoco es el mismo espacio. Aquí está. Pero entre la O y la P, bueno, ya se parece todavía el espacio. Pero se dan cuenta cómo varían estos espacios, ¿no? Miren, este espacio entre la D y E tampoco es el mismo, es más corto. Entonces, estos espacios ya están también trabajados en las letras, en los tipos de letra que ya tenemos estandarizados. Se van a dar cuenta que en letras así como los que había mencionado antes, Arial, Times New Roman u otros, ya tienen bien establecidos estos espacios y sobre esos espacios incluso nosotros podemos jugar con algunas variantes, pero no podemos jugar con mucho. Miren, a ver, por ejemplo, aquí en el mismo programa InDesign, o aquí mismo en el Illustrator, ¿dónde está mi textito de más antes? Ahí no está, o no lo veo. Miren, por ejemplo, dice aquí, hola, ¿cómo están? Pero también tiene espacios entre letra y letra, ¿no? A ver, denme un segundito, vamos a escoger esto y vamos a jugar con sus espacios. Bueno, mejor con una letra conocida, a ver, denme un segundito. Arial, por ejemplo, la Arial regular. Miren, esto ya tiene unos espacios entre la L, la O con H, la O con la C, la O con la M. Miren cómo estos espacios varían. A ver, fíjense. Ese perro está. Entonces, cómo estos espacios son diferentes, si se dan cuenta. Entonces, esos espacios son diferentes porque cada letra ha sido construida. A ver, aquí no lo voy a poner de lleno, pero sí lo voy a poner. Ay, no. Ya. Voy a crear un cuadrado, pero al cuadrado no le pongo relleno. Y si le pongo un color. Y ahora sí. Entonces, miren, voy a crear un cuadrado para que nos muestre más o menos cómo está cabiendo cada letra dentro de ese espacio que tiene. Entonces, en la microtipografía lo que hacemos es recordar cómo funcionan estos espacios entre letra y letra. Y cada letra ha sido construida así, en un cuadrado, y según ese cuadrado están especificadas las distancias que tienen letra con letra. Bueno, aquí estoy haciendo una estimación un poco así de aproximación, no es exacta porque cada tipo de letra tiene sus propias características, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, ¿ya? Ahí, por ejemplo, veo que existe un cuadrado y dentro del cuadrado establecidas ciertas distancias, tanto en el alto como en el ancho. Incluso la separación entre una línea y otra está definida por estos rectángulos que son parte de cada letra, ¿no? Entonces, en cada letra tiene este tipo de separaciones, tanto para la separación de líneas como para la separación de letra y letra, digamos. Y así, cuando nosotros armamos las palabras, entonces nos da una sensación de más o menos a eso que les decía antes, ¿no? Nos da una sensación de la mancha visual que le decimos. Entonces,
cómo están distribuidos los espacios entre letras para darnos esa sensación de la mancha visual. Y eso es súper importante cuando nosotros queramos crear un nuevo tipo de letra, por ejemplo, alguno que se nos ocurra, entonces tendría que tener una idea de este tipo de normalización para las letras. Y eso también nos ayuda cuando estamos nosotros creando, como en el caso del InDesign, vamos a crear montones de textos acompañados a los gráficos, ¿no? Pero a veces de entre los textos necesitamos buscar para cada texto, para los títulos, subtítulos y el texto básico, diremos, necesitamos diferenciales a veces con una variante de la misma letra o a veces hacerles variantes de diferentes letras, pero no tampoco variantes muy extremas, ¿no? Porque si no, la, la atención del lector se distrae ya también. Entonces, esos detallitos son muy interesantes que les analicemos, por eso les he compartido un documento en la plataforma del Classroom y ahí pueden verle más al detalle, ¿no? Y no es solo eso, porque en el Internet también tenemos un montón de materiales que precisamente hablan de cómo funciona tanto la macrotipografía y la microtipografía, que son importantes conocerles porque en algún momento ustedes en algún determinado texto o cosa gráfica que tenga que ver con texto que estén armando, ustedes en algún momento van a necesitar crear algún título, pero original, ¿no? En base a alguno tal vez que ya haya sido creado, ustedes van a tener que hacerle alguna variante original. Entonces, así como pasa con algunos logotipos, ¿no? Ustedes creo que han hecho la materia de, bueno, si no es materia, por lo menos ha sido parte de los contenidos de alguna de las materias que habla de la imagen corporativa y dentro de la imagen corporativa un factor importante y determinante es precisamente el logotipo. Y muchos logotipos a veces se basan en letras o iniciales, pero súper estilizados, diríamos, según el criterio de lo que exige la marca, ¿no? Entonces, esos detallitos los vamos a considerar cuando también estemos haciendo un armado que tenga que ver con texto y cuando hagamos la diferenciación de entre títulos, subtítulos y texto base, entonces ahí van a ver que cuando ustedes escogen bien tanto los tamaños de los títulos, subtítulos y texto base y los estilos de letra que usen, entonces de por sí la apariencia que vaya a tener la combinación que hagan de todos los bloques de texto con las imágenes va a volverse más interesante, más cómoda de leer, más, no sé, tantas cosas que le da como atributo esto que tienen que ver con la tipografía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos aquí en este documentito cortito de unas 20 hojitas, diferentes tipos de letra, ¿no? Entonces, diferentes tipos de letra, inicialmente basándose en los tipos que ya existían, pero de los estilos manuscritos, ¿no? Por ejemplo, como el Lucida Calligraphy, y ya existía este tipo de letra, pero se lo hacía así de manera manuscrita, ¿no? Después, cuando recién ha empezado a volverse los tipos de letra parte de estos cuadraditos, digamos, que contenían cada uno a una letra, desde, desde cuando la imprenta ya ha empezado a tener su origen allá por los 1800, creo. Entonces ahí han ido determinando la forma de todas las letras, pero estandarizadas. Entonces de ahí también viene el nombre de tipo, ¿no? Porque cada uno de estos era una especie de cuadradito con cada uno con una letra. Entonces cuando se han impreso los primeros materiales así en serie, lo que hacían es tener una especie de planchas con unos soportes para que
entre cada una de estas letritas y las armaban las palabras letra por letra, ¿no? Entonces las imprentas de antes, por ejemplo, lo que hacían era tener de estos tipos de letras un montón así, un montón, cosa que había una persona especializada en armar las letras y sin equivocarse tenía que armar las palabras, sus espacios, todo eso, y así armaba lo que iba a ir impreso en los periódicos, ¿no? Y, y la primera, eh, el primer material escrito que, digo, el primer material impreso que ha salido en varios ejemplares como prueba de este estilo de ordenamiento de letras, era la Biblia, si no me equivoco, no sé en qué año de los 1800, pero en la Biblia y ahí ya se habían puesto en práctica estos tipos de letras. Entonces ahí, por ejemplo, ya se empiezan a volver las letras así. Ya empezamos a conocer las letras más o menos como estas, ¿no? Así, tanto para títulos, para textos comunes y demás. Entonces, todos estos tipos de letra ya han sido después mejorando, han ido mejorando después y luego ya no ha habido necesidad de usar los tipos de letra porque los modos de imprenta ya han cambiado por completo. Las lógicas de impresión se han vuelto y, o sea, ya no necesitaban de esas planchas gigantes con unos soportes para cada una de las letritas y ya han cambiado los métodos inicialmente a una especie de plancha que absorbía, o mejor dicho, que retenía solamente una parte de lo que se diseñaba y parte del diseño era también hecho a mano, ¿no? Después recién han ido usándose los tipos de letra que con la aparición de los computadores recién han rescatado estos diferentes estilos. Y luego recién vienen los procesos de imprenta como los que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, ahora y últimamente estos tipos de letra los podemos tener instalados en los computadores, no solo en los computadores, también en los celulares. No sé si alguien se ha instalado algunos nuevos tipos de letra en su celular, por ejemplo. Hay bancos de tipos de letra para el celular, ¿no? Que vienen con un montón de símbolos, incluso ahora ya vienen hasta con emoticones ahí por cada tipo de letra. Entonces ahí, por ejemplo, los tipos de letra nos permiten tener otra sensación visual, ¿sí? Y también, como les mencionaba antes, los tipos de letra han sido parte de los logotipos, ¿no? Por ejemplo, este logo de Java. A ver, en la PC solo me instalé la tipografía de Pizza Hut. Ah, ya. A ver, van a probar que hay tipos de letras para instalarse en el celular. Incluso están disponibles en el Play Store, los que usan Android, y tienen sus propias páginas los que usan iPhone. Pero son muy interesantes estos tipos de letra, ¿no? Y también hay en el mercado, ¿no? Para conseguirse, hay bancos de letras, así. Entonces, solamente vas donde venden DVDs, CDs y programas y le preguntas si tiene al vendedor un banco de tipos de letra, o bueno, lo que le llaman fuentes también. Entonces, hay fuentes así, miles de fuentes, hay más de 1000 fuentes, creo, en un solo CD y cosas así. Y aparte se pueden descargar también las fuentes de Internet. Y eso lo hace súper interesante. Y bueno, decía que en el caso de los logotipos también se usan la idea de el uso de la tipografía, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en Java, la B chica, si se dan cuenta, y me equivoqué, la B chica en este caso, si se fijan bien, no tiene líneas rectas. Ay, no puedo hacer líneas rectas aquí, pero este- esta, esta B chica
no son líneas rectas esas, es un poco torcidita este brazo de la B y este es menos torcido. Entonces, ahí, por ejemplo, diríamos que los tipos de letra que están usando en esta palabra Java, que es parte de un logotipo, no existe dentro de las fuentes que tenemos. O si existe, debe ser uno parecido y a eso parecido posiblemente no tenga este tipo de inclinación la B chica. Entonces, por eso algunos logotipos han sido tan bien trabajaditos que parecería que fueran parte de algún tipo de letra que ya conocemos o que ya existe en las computadoras de uso común, pero en realidad lo que han hecho los diseñadores es hacerle alguna variación para que contextualice uno con el significado que tiene eh, eh, la marca, servicio, no sé, para dónde está dirigido el logo, y otro para que sea súper personalizado este diseño que hace, ¿no? Entonces, así viene la explicación de cómo funciona la macrotipografía en el caso de cómo vemos la mancha en general de todo lo que estamos escribiendo, ¿no? Y también cómo responde en los lugares más pequeñitos la microtipografía. ¿No? Entonces aquí tenemos algunos cuantos ejemplitos de por qué, de incluso por qué hay un tipo de letra que se llama futura. Bueno, este tipo de letra futura ha aparecido más o menos, creo que a principios de los 90 o finales de los 80. Más o menos en ese entonces es que ha aparecido este tipo de letra futura y ya venía junto con las primeras versiones en Windows del Office y dentro del Office del Word, por ejemplo. Entonces ahí ya ha aparecido este tipo de letra futura y por qué futura, ¿no? Nos dicen en esta diapositiva. Y nos dice porque, en primer lugar, tenía fines didácticos, o sea, para que cuando leas harto texto no te aburras del contenido del tipo de letra. Y además nos dice también, ¿no? Que su estructura nos permite reconocer fácilmente cada letra o cada símbolo que estemos usando, letras, números y cosas así. Y por eso este tipo de letra lleva ese nombre de futura. Entonces, cada tipo de letra de los que tenemos, eh, por lo menos comunes, instalados en los equipos, en las computadoras, tienen un origen incluso, ¿no? Por ejemplo, este tipo de letra que se llama Broadway, y aquí tenemos algo de la explicación de por qué ha sido incluida este tipo de letra dentro de las tipografías que ya se instalan junto con Windows o junto con el Word, por ejemplo, o con el Office, que es toda la familia de Word, Excel, PowerPoint, así. Entonces, bueno, aquí nos dice, ¿no? Que la tipografía es característica del Art Deco. El Art Deco es una corriente de arte que se dedicaba a eso, ¿no? A lo artesanal, a lo decorativo y cosas así. Entonces, de ahí es que este estilo de letra ha sido eh, inicialmente creada por eso, por estos años, ¿no? El 1927 dice, y aquí está incluso el autor de este tipo de letra. Y dice que él era un tipógrafo. Entonces, seguramente él ha ido viendo cómo las letras van a funcionar para que se acomoden a determinados titulares y demás cosas. Y de ahí ha creado este tipo de, de estilo de letra, de fuente llamado Broadway. Y bueno, además nos dice que el tipo de letra este es utilizada para evocar los años 20 y 30, ¿no? Donde bueno, a quienes hayan visto películas antiguitas en los años 20 y 30, eran los periodos cuando, por ejemplo, existían eh, creo que Al Capone,
o personajes de ese tipo más o menos son de ese periodo, no estoy muy seguro, pero, pero hace, o sea, históricamente se asocia, por ejemplo, su uso a ese tipo de evocaciones temporales, ¿no? De esos tiempos. Entonces, así como vemos dentro de la macro tipografía la mancha visual que nos deja según el tipo de letra que escojamos y según las separaciones entre letra y letra y cosas así. Y también tenemos la microtipografía que se ocupa, como vuelvo a decir, de esos detallitos que tenemos en cada letra, ¿no? Entonces aquí hay otro tipo de letra, el Arnen. Entonces también aquí nos dice más o menos en qué años ha sido creado, ¿no? En el 1998 y dice que no solamente ha sido creado esto, sino que ha sido parte de una superfamilia de 18 estilos que venían junto con esto. Entonces, y dice, mira, serifas tradicional. Las serifas, por cierto, en los tipos de letra son, por ejemplo, las serifas, bueno, esto no tiene, serifas se les llama a esos adornitos que sobran de las letras. Por ejemplo, en este caso de la letra C, por ejemplo, le llamaríamos serifas a estos sobrantes, a este sobrante, a este sobrante, a este sobrante, ¿sí? Y aún las serifas tienen cierta... ay, ya, ya le moví. Aún las serifas tienen cierta lógica. A ver, miren, por ejemplo, en esta parte que dice, hola, ¿cómo están? Lo voy a cambiar a otro tipo de letra que tenga eso que le llamamos serifas. A ver, denme un segundo. Ah, ya. A ver, vamos a buscar otro tipo de letra que tenga esos adornitos. Esta, por ejemplo. Miren, aquí lo voy a ampliar. Les retiro esto. Ya. Miren, por ejemplo, acá la H y la L tienen estos acabaditos en los finales. Este en el caso de la L y este, ¿no? Y en la punta, en arriba, S, en el caso de la L, ¿no? En el caso de la H tiene este acabado, este otro, arriba esto, en la otra columna de la H, esos otros. Entonces, todos esos acabaditos que son de adorno, se les conoce como serifas. Y estas serifas han tenido también su lógica de ser, porque el ángulo que tiene el círculo que estaría dibujado, digamos, el que determina ese arco, tiene un estándar. Miren, voy a fabricar aquí un círculo y el círculo lo voy a poner con un poco más delgado de pincel. Ahora sí, este círculo, ahí. Mejor de otro color para que sea diferente a otro color. Listo. Ahí. Ya. Entonces, este círculo tiene también su lógica de ser, ¿no? El círculo seguramente está en relación al tamaño del espesor del arco grande de la letra. Miren, por ejemplo, lo estoy poniendo a la mitad ahí, del tamaño del espesor de la letra y seguramente ese es el círculo que determina el ángulo de la serifa. Entonces todo esto aparentemente no se nota de entradita, ¿no? En las letras que nosotros ya nos hemos acostumbrado a usarlas en diferentes programas informáticos y demás, pero fíjense cómo funciona la construcción de un tipo de letra, ¿no? Miren, es cabalito la relación que tiene del arco que tiene, que extiende ese acabadito, tanto en un lado como en el otro, tanto en arriba como en abajo, sí. Entonces, ese arco es el que está determinado, si se dan cuenta, por un aproximado de la mitad de este círculo. Solo me estoy aproximando, ¿no?
debe ser ahí exactamente la mitad, entonces el arco debe estar determinado por eso. O por una relación que tenga que ver porcentual entre la distancia de estas columnas anchas y las delgadas incluso. Entonces, todo eso va a ser parte de cómo las serifas funcionan. Miren, en el caso de las letras minúsculas, ya no es la misma relación, porque el círculo es más pequeño. Entonces, también tiene su lógica para que esta curvita que le sale, por ejemplo, a la letra A, que igual su serifa va a ser esta colita, tenga un arco que le acompaña. Entonces, todos esos detalles son parte de lo que le llamaríamos microtipografía, ¿sí? Y también tienen sus especialidades, por eso es que, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes haga o haya visto cómo se trabajan los estilos, los estilos para hacer graffiti. El graffiti generalmente sirve para hacer letras, ¿no? Letras muy, muy, muy adornadas. Y siendo letras muy adornadas, los diferentes estilos de grafitis también tienen o deberían de tener estudios relacionados con esto de la tipografía, tanto de la macrotipografía como de la microtipografía, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos otros estilos, miren. Y también hay otros que son de la categoría manuscritos. Entonces, los de la categoría manuscritos, como en este caso dice Kids Script, entonces han sido pensados en letras que tengan que ver con con ciertas normativas que tenemos cuando estamos empezando a escribir manuscritamente. Si se acuerdan ustedes en la escuela, para empezar a escribir las palabras, digo las letras, primero les hacían hacer un ejercicio con líneas rectas, diagonales, bastoncitos, círculos en un sentido, círculos en el otro sentido, semicírculos y esas cosas. Entonces de ahí derivan estos estilos que tienen que ver con lo manuscrito, pero dirigido a, por ejemplo, a la lectura fácil y rápida, pero para niños. Entonces de ahí vienen estas otras categorías a los cuales les llaman script kits, o sea, categorías recomendadas para la lectura de niños, algo así, ¿no? Después tenemos también estas otras que, bueno, son parte de ese script kits y fíjense cómo tienen cada uno diferentes variantes. Luego, también parte de lo que se llama microtipografía es el estudio de esto que le llamamos ligaduras. Las ligaduras son las colitas de una letra que se unen con la siguiente letra. Entonces, a veces estas ligaduras, cuando las unimos demasiado las letras, se van a cruzar, se diría. Y cuando las separamos demasiado letra entre letra, van a crear espacios. Entonces, hasta en eso han sido pensados estos tipos de letra para que, gracias a estas variantes, no tengamos cierto margen de variación, pero digamos no tanto. Y para eso es que también existen sus otras, estos otros elementos que se dan para tipos de letra que tengan que ver con lo manuscrito, por ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos estas otras que igual son variantes, ¿no? Si se han dado cuenta, las variantes de los tipos de letra van desde la impresión de la mancha visual que nos da hasta el espesor del trazo en los tipos de letra. Entonces, y según los espesores, incluso las categorías cambian, ¿no? Por ejemplo, aquí dice Kids Script, es el normal. Aquí el que dice Demi Bold, que es un poco más gruesito, y el que es Script Bold, que es más grueso todavía. Y aquí también tenemos otros ejemplos de cómo estos han sido aplicados a los gráficos de textos
infantiles, ¿no? Como estos, para que rápidamente los asocien con el cómo empiezan a escribir inicialmente manuscritos los niños cuando están aprendiendo a usar las palabras dentro del uso del idioma, ¿no? Y así. Y después tenemos otros tipos de letra que también tienen otras aplicaciones. Por ejemplo, los avant-garde gothic son otros estilos que son un poco más, se diría, más rectos, más por los trazos que no tienen serifas, nos dan a entender que son más reglistas, diremos, en su composición. Y pese a que también se han usado, fíjense, o mejor dicho, se han creado en los 1920, aún así nos sirven bastante para hacer para crear diferentes sensaciones ópticas, pero solo armando cosas con letras, ¿no? Después tenemos eh, estos otros tipos de letra que han sido ya parte de marcas, por ejemplo, ¿quién no tiene un aparato Sony en casa, ¿no? Una tele, una radio, no sé. Entonces ahí el tipo de letra de Sony es estandarizado y en función de ese incluso después se han sacado los estilos de letra que, si no me equivoco, se llaman Edberguat, Edbeinguat, algo así es el tipo de letra de Sony, asociado a uno de sus creadores, ¿no? Y miren desde qué año es, desde 1974. Y ha tenido algunas adaptaciones en 1977, entonces desde ahí más o menos que tenemos ese tipo de letra. Otro sería este de Adidas, el tipo de letra este, que está basado en unos círculos y, y después también este estilo ha sido adaptado a la tipografía de las que podemos hasta descargar de internet. Entonces, así tenemos un montón de tipos de letra, los cuales ahora están disponibles en la mayoría de los programas que puedan escribir texto, ¿no? Y si se dan cuenta, la sensación óptica que nos dejan el buen uso de estas tipografías es muy interesante y hasta podemos jugar con diferentes tipos, cosa que nosotros podamos darle ciertas sensaciones en el momento de hacer un trabajo que tenga textos. Entonces, eso es lo que pasa, ¿sí? Después, otro detalle que pasa en esto de la tipografía es esto. Miren, por ejemplo, acá, en esto que les estoy mostrando. Entre el espacio que existe entre palabras nos da una sensación óptica, además del espacio que existe entre líneas. Y a eso nosotros le asociamos con la macrotipografía y depende de qué tan cargado o qué tan no cargado esté el texto para que sea cómoda su lectura. Se van a dar cuenta ustedes que si yo, por ejemplo, a ver, en un determinado texto, a ver, aquí lo voy a cambiar. Miren, voy a duplicar esto que está escrito, ¿sí? Miren, lo he duplicado un número de veces. Como lo he duplicado, la sensación que me da es de demasiado regular, pero, pero como que esto es variable, entonces nosotros podemos cambiar todos estos aspectos que por lo menos tenemos presentes, no solo en el Illustrator, ¿no? Como por ejemplo el tamaño de letra, el interlineado, el espacio entre palabras, el espacio entre letras, el tamaño de la escala tanto vertical como horizontal, luego esto de la rotación o la inclinación, ¿no? Para que
las palabras tengan cierta sensación de movimiento y demás cosas, o también los desplazamientos que pudiera tener. Entonces, todos estos aspectos están en presentes en cada tipo de letra que vayamos a escoger para nuestros diferentes escritos. Y también aquí, si se dan cuenta, donde, a ver, lo voy a poner así, no voy a poner, aquí, aquí donde dice todo en mayúsculas, versalitas, y aquí hay un espacio en blanco incluso, y aquí donde dice superíndice, subíndice, subrayado, tachado y demás, tiene también otros atributos según el tipo de letra que estemos usando. Algunos de los tipos de letra que son, por ejemplo, manuscritos, incluso tienen aquí dentro de estos configuradores que tenemos del tipo de letra, tienen también formas de configurar, por ejemplo, lo que le llaman ligaduras, ¿no? O sea, los conectores entre letra y letra. Entonces, las ligaduras, qué tan grandes van a ser, qué tan pequeñas. Podemos también ponerles más adornos a letras que tengan acabados con líneas muy estiradas, así, y también te da esas alternativas. Pero ¿cuándo te dan esas alternativas? Cuando nosotros podamos adquirir o comprar un tipo de letra. Entonces, estos tipos de letra también se pueden comprar, ¿no? Los que tenemos en la compu, por lo general, son gratuitos y por ser gratuitos no tienen esas otras especificaciones muy al detalle. Pero cuando nosotros compramos un tipo de letra eh, del cual nosotros tengamos todos los derechos de propiedad, digamos, entonces ahí recién se habilitan esas otras opciones que son características también para tipos de letra que vendrían con todos sus atributos completos, diríamos. Sí, entonces tal vez hayan tenido alguna vez ustedes un detalle, ¿no? Cuando están escribiendo algún texto en un determinado tipo de letra, por ejemplo, en algunos casos no existe la ñ, ¿no? Eh, Después la tilde, o sea, la letra, las vocales con tilde, no existen en algunos tipos de letra, ¿no? Pero no existen porque generalmente estamos usando las versiones gratuitas. Pero si usáramos las versiones compradas de ese mismo tipo de letra, entonces tendríamos todas esas opciones activadas. Y así más o menos es un pequeño pantallazo que le hemos dado a es también otro mundo esto de la tipografía, es un gigantesco mundo y en alguna ocasión van a tener que hacer una revisión más minuciosa porque son varias cosas que entran en juego cuando estamos usando los diferentes tipos de letra y también cuando nosotros quisiéramos crear nuevos tipos de letra o adaptar los que ya existen. Bueno, eso eh, como una cuestión extra en todo esto que estamos viendo en la parte de InDesign. Bueno, nos hemos salido aparentemente del tema, pero sí se dan cuenta que la tipografía nos sirve de harto y conocer algunos detalles de la tipografía nos sirve más todavía porque en el programa InDesign usamos harto texto y para eso está diseñado el programa, ¿no? A ver, ahora entramos al InDesign y ahí vamos a ver algunas pequeñas variantes. A ver, voy a usar el mismo que tengo de ejemplo de más antes. Y aquí. Miren, por ejemplo, en este caso, cuando yo tengo este tipo de texto, los espacios entre una frase y la otra están seguiditos, no tienen separaciones. Entonces, aún a eso nosotros le podemos configurar, cosa que podamos tener cosa que podamos tener mayor
¿cómo se diría? Mayor comodidad cuando estamos leyendo o, un determinado texto y así no nos confundamos, ¿no? Para eso es que se usan ese tipo de variantes. Miren, por ejemplo, yo lo voy a poner en párrafo, que el párrafo anterior tenga un poco más de espacio y listo. Entonces, solamente con ese cambio, de por sí le doy al texto más liviandad para que se lea y también se separen el párrafo del de arriba con el de abajo, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ahora crearemos un estilo de párrafo nuevo, clicando en el icono inferior y toda esa idea acaba donde acaba el punto aparte, ¿no? Después en el siguiente párrafo dice, cambiaremos de nombre este párrafo 1 y le llamaremos cuerpo y demás cosas. Entonces ahí de por sí la lectura es más cómoda comparada con este que está al lado, por ejemplo, a la izquierda, ¿no? A ese párrafo. Y aquí a eso me refería con eso de la mancha. Aquí estoy usando el tipo de letra, a ver, déjenme ver, no me acuerdo. Creo que es el Times New Roman. A ver dónde está. Ah, sí, el Times New Roman estoy usando. Entonces, ese incluso está recomendado este tipo de letra, el Times New Roman, para trabajos de investigación, así como más antes había dicho tesis, eh, proyectos, monografías y esas cosas. Y hay un formato, tal vez a ustedes cuando les toque realizar su proyecto de grado les pidan este formato, no sé si ya les están pidiendo, pero se llama el formato APA, por ejemplo, y ese tiene determinadas características para el uso de un determinado texto con espacios, tamaño de letra y después un montón de otras normativas que tienen que ver hasta cómo vamos a armar el índice, ¿cómo se dice? La bibliografía y no sé, un montón de cosas. Entonces todo eso está, o sea, todo eso tiene una lógica, ¿no? O sea, no es que al azar nomás se hayan hecho, sino la lógica es que, por un lado, la lectura de estos contenidos sea cómoda, sean fáciles de reconocer los diferentes símbolos que son las letras y después las palabras y después los párrafos para que juntos nos den mejor entendimiento de las ideas que estamos tratando en un determinado escrito. Entonces, ese es el objetivo de tener más en cuenta el uso de la macro y la microtipografía incluso. No, bueno, en este caso tal vez no tanto la microtipografía, porque no vamos a poder cambiarle algunos aspectos de sus acabaditos de las letras, por ejemplo. Pero sí, sí tendríamos que ver la parte de la macrotipografía para por lo menos darle una apariencia a cómo va a verse esta mancha visual que nos deja todo el escrito. Aquí, por ejemplo, todo está alineado hacia la izquierda, ¿no? Pero si yo le pongo la alineación hacia así justificado, cambia en la apariencia en relación ahí mejor que sea, en relación al texto de arriba o de abajo. ¿No? Hasta esos detalles hay que ver si es bueno o hasta dónde es muy reglista el hecho de usar el justificativo a los dos extremos y si nos sirve o no. Porque también podemos crear otros tipos de impresiones basados en el no uso de los textos justificados. Entonces, todos esos detalles los tenemos que ir determinando a veces con más práctica, ¿no? Así. Entonces, eso es lo que por lo menos hemos hecho de variante hoy. Conocer un poquito más de lo que tiene que ver con esto de la tipografía y se han dado cuenta, ¿no? Que es muy interesante ver cómo los tipos y estilos de letra han sido creados, cómo han llegado a nosotros en los programas, en diferentes cosas. No es que los creadores de los programas informáticos hayan creado las letras o los tipos de letras, sino que estos tipos ya existían mucho antes y solamente han hecho las adaptaciones de los programas para que
hagamos una especie de réplica de lo que ya más antes existía. Y bueno, sí, evidentemente, últimamente también se han creado nuevos tipos de letra y se van a seguir creando, pero ya en función de otras necesidades, ¿no? Necesidades más actuales, por ejemplo, hay tipos de letra que tienen que ver con estilos que están de moda, por ejemplo, y con cosas así. Entonces, van a ver que con el tiempo van a ustedes ver otros tipos de letra también en el futuro que tal vez ahora no existan siquiera. ¿Sí? Entonces, esa es, ese es un pequeño pantallazo que hemos hecho de un tema que es igual súper interesante. ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido esto, este pantallazo que hemos visto acerca de la tipografía? A ver, aquí nos dicen interesante, interesante. Sí, es muy interesante. Entonces, a quienes vayan a hacer algunas cosas que tengan que ver con el graffiti, incluso van a ver que cuando analicen más de cerca cómo funcionan los espacios y cómo se relacionan unos espacios de algunas letras con otras, entonces de por sí van a crear cosas muy geniales. Y esto gracias a estos recursos que tenemos del uso de estos símbolos que se convierten en letras para nosotros, y las letras en palabras, y las palabras en frases, y las frases en ideas simples primero y después en ideas más complejas. Entonces, más o menos por ahí funciona el entendimiento y uso del idioma, y su conocimiento aparte, diríamos, es todo esto que tiene que ver con la tipografía, ¿no? Y la tipografía está presente hasta en los celulares. ¿Cómo creen que están diseñados los tamaños de las letritas, símbolos, números de los celulares? Y si se han dado cuenta en qué tipos de letra, eh, colores, hasta los contrastes, ¿no? Los contrastes para que los logremos identificar rápidamente a las letras cuando estamos escribiendo y todo eso. Entonces, todo eso tiene que ver también con un estudio, análisis y aplicación en esos dispositivos con los cuales prácticamente hacemos nuestro cotidiano vivir. Sí, entonces, así, con esto vamos a acabar esta parte que me tocaba compartir con ustedes de lo concerniente al programa, ¿no? Al InDesign, pero se dan cuenta que esto de lo creativo es tan amplio que no nos alcanza a veces tener el contenido mínimo para transmitirles. Pero solamente este es un principio para que ustedes por sus lados vayan ampliando más estos conocimientos. ¿Sí? Bien, entonces el lunes, no, vamos a tener la siguiente clase, pero ya en otra materia desde el día martes, si no me equivoco. Martes, ¿qué fecha es? 5. Martes 5, sí. Martes y viernes, el martes 5 empezamos. Ya, entonces, el reencuentro va a ser en otra materia de After Effects, así que quienes no lo tuvieran instalado el programa, procuren instalarlo, y vamos a empezar el martes con After. ¿Listo? Entonces, preparados ahora para las animaciones, animaciones, pero digitales con el programa, que es igual muy interesante. Bueno, entonces ya estamos, ya nos hemos pasado de la hora. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o algún otro aporte. Puede escribir el nombre del programa. El programa, el programa que vamos a llevar es como uno de sus compañeros escribió. Ah, no, pero me mandó a mí nomás. A ver, te lo reenvío eso.
El programa es After Effects. Bueno, dependiendo de la versión de Windows que estén usando, yo creo que uno que se adapta a varias versiones es la versión CS6 o CC. Entonces, cualquiera de esas versiones van a ser aptas para Windows 8, 10 o incluso hasta 11, creo que es. No, no estoy seguro, no probé con 11, pero, pero el programa titula así, ¿no? After Effects. Listo. Bueno, entonces vamos a acabar la clase y el reencuentro el siguiente martes con el otro programa. ¿Listo? Entonces, buenas noches a todos y hasta la siguiente clase. Chau, 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 chau.